que hablar, que discutir, y hay muchas notas, mi querido Toño, en un lunes bastante complejo y lleno de información. Vamos en estos momentos con Rodrigo Alcubilla, maestro en Humanidades, licenciado en Filosofía y colaborador de Sin Línea MX, mejor conocido como el crítico político, para hablar sin censura del comportamiento de estos gobernadores contra o frente a la pandemia y el gritoneo contra Hugo López-Gatell, en fin. Rodrigo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Pues aquí saludándote a ti, a Toñito, a todo el equipo y al auditorio. Eso, pues échele, mi querido Rodrigo, ¿qué piensas de estos gobernadores que creen que correr a Hugo López-Gatell es la solución para la pandemia en México? Así lo entiendo. ¿Se va Hugo López-Gatell y qué? No, se van a desaparecer los muertos, se van a desaparecer los contagios. Yo ya la verdad no entendí. Bueno, pues en primer lugar, Vicente, pues hay que felicitar al coronavirus COVID-19 porque es la enfermedad más chingona que nos ha tocado. Y les voy a decir por qué. Hoy toda la gente se muere de COVID-19. Ya se fueron todas las enfermedades. Si alguien se muere de, por ejemplo, de neumonía o de otra enfermedad, dicen, no, no es cierto, el gobierno está escondiendo las cifras, nos está mintiendo, segurito se murió de coronavirus y no nos quieren decir. Y esto es por los chismes que se han dedicado a regar gobernadores y medios de comunicación tradicionales. Los gobernadores han hecho el ridículo total, el ridículo total. ¿Te acordarás tú cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente electo, que se hicieron varias reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores a propósito de lo de los superdelegados, cuando se estaba cocinando la idea de reducir la burocracia federal en las entidades federativas? Recordarás también que los gobernadores se quejaron como magdalenas diciendo que el presidente no tenía derecho a meterse en las entidades porque los estados son soberanos, tienen su propia autonomía, es decir, se pueden gobernar como ellos mejor lo decidan. Por eso hay una constitución política de cada estado de la república. Pero ellos pareciera ser que lo decían para la captación de recursos y la administración de lo que se les envía. Pues bueno, hay que recordarles a esos gobernadores que no nada más se tienen derechos, también se tienen responsabilidades, y una de estas es hacer frente, junto con la federación, a crisis como la del coronavirus, que ha azotado no nada más a México, sino al mundo entero. Los estados, decía Hugo López-Gatell, son la cuarta autoridad sanitaria. Y no lo dice él, no lo dice el presidente de la República, lo dice la ley. Ellos son la cuarta autoridad. Y voy a hablar concretamente de un gobernador en particular, Enrique Alfaro, que es el que más se ha quejado de cómo se ha conducido la administración pública federal. Enrique Alfaro fue uno de los principales promotores de que el presidente López Obrador no tenía derecho a meterse en los estados. Él fue el que más berrinche hizo. Recuerdo cómo en un video que publicó en sus redes sociales, concretamente yo lo vi en su canal de YouTube, Alfaro dijo que ya tenía un plan de reactivación y de combate a la enfermedad. Dijo que ya estaba coordinado con sus autoridades sanitarias estatales, con la Universidad de Guadalajara, y que se reconocía como parte de una nación. Así reconocía Jalisco. Tiempo después, cuando sale el semáforo de los 4 colores, rojo, naranja, amarillo y verde, Alfaro se quejó amargamente porque pintaron al país de rojo, y lo pintaron con la Ciudad de México. Y es ahí donde los gobernadores no entienden lo que no entienden. No son todólogos, como ninguno de nosotros lo somos, y no dejan hablar a los expertos. En concreto, Hugo López-Gatell no se conduce tanto por las cifras de 1 a 1, se conduce mucho de acuerdo a estadísticas y proporción. Y voy a poner un ejemplo bien claro de por qué Jalisco y la Ciudad de México, pese a tener mucha diferencia en los casos, tienen que estar del mismo color o tienen que estar muy cerca en cuanto a las condiciones de combate a la pandemia de coronavirus COVID-19. Según según la página dedicada al coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el índice de letalidad que corresponde al número de fallecidos por cada 100 personas contagiadas
y detectadas, en Jalisco es de 9 de cada 100 habitantes. Repito, 9 de cada 100 habitantes son los que mueren respecto a los casos detectados. En la Ciudad de México son 11 personas de cada 100 habitantes. Como podemos ver, de acuerdo a estos datos que nos comparte la UNAM, los índices de letalidad son muy cercanos, es solo de 2 unidades porcentuales, solo de 2 personas. Ahora, considerando la cantidad de casos confirmados, que en la Ciudad de México son en total 74,890 casos, y en el caso de Jalisco son 13,506. Podríamos decir, no, pues es que la Ciudad de México está peor. No, la cuestión es que en Jalisco, proporcionalmente hablando, es más fácil morirse de coronavirus que en la Ciudad de México. Y esto está registrado y comprobado con el índice de letalidad, pues que se registra con los datos de los estados y que la misma Universidad Nacional Autónoma de México comparte en esta página de internet, que tiene una estadística bastante completa. Es tan completa que incluso considera los casos de COVID-19 de mexicanos en Estados Unidos. De tal forma que cuando los gobernadores se quejan de que Hugo López-Gatell toma alguna decisión, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador respalda a Hugo López-Gatell, la realidad es que se están dando un balazo en el pie. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo algunos de nosotros es irnos a las cifras, irnos a los números, y ahí, con estos números que se forman de los datos que mandan los propios estados, pues comprobamos que ni el presidente está equivocado en respaldar a Hugo López-Gatell, ni López-Gatell está equivocado en implementar una estrategia similar, como son en estos dos estados de Jalisco y de la Ciudad de México. Pues qué interesante lo que nos estás planteando, mi querido Rodrigo, en este momento en el que las cifras es lo de menos. Pareciera que las declaraciones, entre más explosivas contra el gobierno, más atraen los titulares, pero creo que es importante lo que nos estás planteando. Así es, mira. Y respecto hay un índice también que es el de las comorbilidades, que es el de las enfermedades que ya trae una persona y que al combinarse con el COVID-19, pues pueden complicar el panorama del paciente, desembocando desafortunadamente en un fallecimiento. Esta misma página de la UNAM tiene los datos de comorbilidades de los tres más grandes males que una persona ya puede traer y que al combinarse con el COVID puede tener una situación bastante compleja. Por ejemplo, en el caso de hipertensión, que es la comorbilidad con números más altos, la media nacional es de 44%. Ahora, esa es la media nacional, pero resulta que hay varios estados que están por encima de esta media nacional. Por ejemplo, hablábamos de Jalisco. Jalisco, en cuanto a hipertensión con COVID-19, tiene el 52%. Es decir, la mitad de las personas que pierden la vida en el estado de Jalisco por COVID-19 se debió en parte porque ya traían problemas de hipertensión, y la hipertensión no es un problema de salud que se contrae en un día, en un mes o en unos 3 meses. Es un problema que se desarrolla con el paso del tiempo. Eso con respecto de hipertensión. Y así como está Jalisco, están por encima de la media nacional Sonora, Aguascalientes, Colima, Baja California, Nayarit, Zacatecas, ya dije Jalisco, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Quintana Roo, Guanajuato, hablando de Diego Sinue, Guanajuato, Baja California Sur, Querétaro, otro estado gobernado por panistas, Nuevo León, hay saludos al Bronco, y Yucatán, Tabasco, para que no digan que le estamos tirando solo a la derecha, Tabasco, que está gobernado por Morena, también está por encima de la media nacional con 47% de defunciones por COVID-19 combinada con hipertensión. Le sigue Michoacán, saludos a Silvano Aureoles, Veracruz, gobernado también por Morena, Tamaulipas, y ya. Respecto a diabetes, que también es un problema de salud muy fuerte, la media nacional es del 38%. Guanajuato tiene el número más alto en cuanto a combinación de fallecimientos de COVID-19 con diabetes,
con el 44%. Y por ahí lo siguen los estados de San Luis Potosí también con el 44%. Jalisco repite encima de la media nacional con 43%. Baja California, Nayarit también con 43%, Tabasco con 42%, Nuevo León con 42%, Baja California Sur con 42%, Aguascalientes, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Morelos, Zacatecas, Puebla, Hidalgo, Chihuahua, Querétaro y Chiapas. Todos estos estados están por encima de la media nacional de fallecimientos por combinarse COVID-19 con diabetes. Y en el caso de obesidad el número es un poco más bajo. La media nacional es de solo 25%, pero aún así hay estados que están por encima de esta media nacional. A propósito de que hablábamos en semanas pasadas sobre la importancia de la buena alimentación y cómo Hugo López-Gatell llamó veneno embotellado a refrescos como la Coca-Cola, pues bueno, por obesidad, que tiene, repito, el 25% de defunciones al combinarse con COVID-19, por encima de la media nacional están Colima, Baja California Sur, Tabasco, Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, repite, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala, Chihuahua, Sonora, Veracruz, Quintana Roo, ya está ahí. Es decir, la mitad de los estados de la República que tienen personas infectadas con COVID-19 tienen un panorama muy complicado porque el COVID-19 se combina con otras comorbilidades, las más, repito, las más peligrosas, según ha declarado el doctor López-Gatell y tiene registrado la UNAM, son obesidad, diabetes e hipertensión. Aunque así es. También está, por ejemplo, la inmunosupresión, que es tener bajas defensas. Está también las enfermedades cardiovasculares, las del corazón. Hay para los que les gusta fumar también el tabaquismo, complica el COVID-19. La media nacional es del 8% y hay varios estados que están por encima de esta media nacional. Jalisco encabeza la lista con el 14% de fallecimientos, en donde se combina el COVID-19 con el tabaquismo. Y de ahí pues le siguen Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México también, Zacatecas, Michoacán, Baja California, Colima, Querétaro, Morelos, Estado de México, Durango, Chihuahua e Hidalgo. Es decir, que el COVID-19 se puede complicar cuando se junta con otra enfermedad. Y estas enfermedades son cosas que las personas ya traen de tiempo atrás, en parte por malos hábitos, sí, pero también en parte por las precarias estrategias de combate a algunos problemas de salud y también en favor de la sana alimentación que se implementan en el interior de los estados de la República, apelando a dos factores. Uno, el gobierno federal, que hace su parte de la chamba y lo ha demostrado, pero también los estados tienen responsabilidad en esta cuestión, ya que, como dije al principio y como lo dijo Hugo López-Gatell en una de las conferencias vespertinas, los estados de la República, los gobernadores, son la cuarta autoridad sanitaria. Así que también tienen que asumir su parte de la responsabilidad, utilizar sus recursos eficientemente, dejarse de berrinches y ponerse realmente a combatir junto con el gobierno federal esta enfermedad que está azotando al mundo. Y para probar un botón, la Organización Mundial de la Salud declaró hace 2 semanas que hubo un repunte de casos de COVID-19 a nivel mundial. O sea que cuando hablamos de que han subido los casos de COVID-19 en México, no es propio de México, es propio de todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cifra subió a un promedio de 10,000 contagiados diarios. 10,000 contagiados diarios en la Unión Americana, en Estados Unidos. Y aquí, afortunadamente en México, no estamos ni medianamente cercanos a esa cifra. Muy bien, pues Rodrigo, oye, a ver, ¿dónde puede leer, dónde puede seguirte, dónde pueden buscarte en redes sociales con El Crítico Político? Y obviamente invito a todas las personas a que apoyen las diferentes plataformas de Sin Línea MX en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y obviamente en www.sinlineamx.com. Claro que sí, Vicente. Tenemos la página web que es Vida en Mex, como Vida en México, pero hasta Mex, vidaenmex.blogspot.com, la cuenta de Twitter como @cr_político, en Facebook y en Instagram como El Crítico Político, y en YouTube
tenemos nuestro canal principal, que es simplemente Crítico Político. También tenemos el canal alterno, donde hacemos un respaldo de nuestros videos, que también es El Crítico Político. Y en la columna Al Rojo Vivo en Sin Línea MX. Mi querido Rodrigo, te debo por ahí una llamada, nos comunicamos al rato y muchas gracias por este análisis que realizas para nosotros. Como no, Vicente, estamos en contacto. Muchos saludos para ti, para el equipo y para todo el auditorio. Muchas gracias, estamos al pendiente, hay más información para ustedes y hay varias